hacer un parón ahora en estas vacaciones de verano en nuestro estudio. Sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos ya al final del capítulo 10 de Marcos, pero ahora hay 3 fines de semana, en los cuales este fin de semana, el siguiente, y luego el día 10 de agosto, en el cual yo tendré la predicación de la palabra, y me gustaría que abriésemos una serie especial sobre cómo debe de ser el cristiano. Y para eso vamos a estar en Colosenses, en el capítulo 3, y vamos a avanzar a lo largo del capítulo 3 y algunos versículos del capítulo 4. Y sabéis que los 3 primeros capítulos de Colosenses son capítulos de carácter teológico, mientras que a partir del capítulo 3 comienza la parte práctica. Y comienza en el versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y lo que vamos a hacer en esta serie de sermones es ver cómo debemos de buscar las cosas de arriba, cómo deben de ser nuestras relaciones a nivel individual, nuestras relaciones a nivel familiar y también nuestras relaciones con los demás. Y en esta mañana vamos a estar en el libro de Colosenses, como he dicho, capítulo 3, y vamos a ir desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Recordad, debemos de buscar las cosas de arriba. Y comienza el versículo 12 y nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Y es que la forma de vestir de las personas en la sociedad en la que vivimos dice mucho acerca de lo que son. Por ejemplo, las personas que llevan un atuendo correspondiente a su profesión, pensad por ejemplo en un bombero, en un policía o en el típico traje, ¿verdad?, amarillo y azul de un empleado de correos. Lo que somos y lo que hacemos determina el cómo vestimos, y no vestirse de manera acorde, por ejemplo, a nuestra profesión podría acarrear situaciones vergonzosas. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros entraría a un quirófano, ¿verdad?, si el cirujano que lo fuese a operar estuviese vestido con una camiseta del Barcelona, con una gorra hacia atrás, con un pantalón corto, ¿verdad?, y una chancla, ¿verdad? Nos levantaríamos de la camilla automáticamente, aun teniendo anestesia ya puesta, y nos iríamos de ese quirófano si no lo vemos vestido de verde, con su gorro, con su mascarilla, etcétera, etcétera. Y así sucede, todos vestimos
vestimos de manera acorde a nuestro trabajo. Y en esta mañana vamos a ver cómo debemos de vestirnos como hijos de Dios. Y no me refiero a una simple vestimenta, sino que me refiero, como he dicho en la introducción, a cómo debe de ser nuestra vida en Cristo. Fijaros, el contexto de esta carta, la iglesia a la que Pablo escribe esta carta es la iglesia de Colosas. Esta iglesia se encontraba en una región que se conoce por el nombre de Frigia, que era una provincia romana del Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía. Y como era una provincia romana, esta ciudad esta región estaba formada principalmente por gentiles, aunque también había una importante colonia judía. Esto ya hacía que en la iglesia hubiese una mezcla de judíos y gentiles, por lo que Pablo, si habéis leído fundamentalmente los 2 primeros capítulos, escribe esta carta para refutar a falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y que enseñaban una falsa enseñanza que estaba basada tanto en el legalismo judío como en el misticismo pagano. Estos falsos profetas estaban enseñando en esta iglesia que Cristo y bajaban la supremacía de Cristo, enseñaban una falsa herejía donde negaban la deidad de Cristo y enseñaban que para llegar a la salvación era necesario tener un conocimiento superior y exclusivo, y que por tanto este conocimiento superior y exclusivo era basta la redundancia, exclusivo para unos pocos. De la misma forma, enseñaban que aún para ser salvo era necesario cumplir con las leyes y ceremonias judías. Por tanto, Pablo escribe esta carta para alentar, para avisar de esta falsa enseñanza que estaba siendo enseñada en la iglesia de Colosas, y comienza a hablar y a desarrollar la grandeza de Cristo y la obra de reconciliación llevada a cabo por Cristo en la cruz. Por eso, Pablo dice, a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz de la obra de reconciliación, fijaros, capítulo 1, versículo 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado, y por lo tanto, en consecuencia de lo que Cristo ha hecho, Pablo exhorta a estos creyentes a vivir en Cristo. Por eso le dice en el capítulo 3, versículo 1, ya que habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Y le está advirtiendo de los peligros de ser cautivados por falsos maestros que se sirven de la filosofía y de vana sutileza. Pablo les enseña que Cristo ha resucitado y que por tanto han de vivir de acuerdo a este hecho extraordinario. Deben de fijar su mente, deben de buscar las cosas de arriba, deben de hacer morir su conducta pecaminosa y mundana y deben de vivir conforme a Cristo. Y este buscar las cosas de arriba, este vivir conforme a Cristo, empieza a nivel individual. Debemos de revestirnos, debemos de vivir conforme a nuestra nueva vida. Debemos de dejar que la paz de Cristo gobierne nuestra vida por medio de la palabra de Dios, siendo guiados por Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En segundo lugar, esta nueva vida en Cristo debe de hacer que cuidemos de nuestro hogar. Y habla a continuación, como veremos el próximo día, de cómo debemos de actuar si somos la esposa, el marido, los hijos y los padres. Y en tercer lugar, este nuevo nacimiento implica que debemos de
relaciones con las personas que nos rodean fuera de la familia. Por lo tanto, sabiendo que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, en esta mañana vamos a ver cómo debemos de vivir en medio de esta sociedad. Cómo podemos buscar las cosas de arriba. Cómo vamos a vivir conforme a Cristo. Y en primer lugar, vamos a vivir conforme a Cristo siendo imitadores de Cristo. En primer lugar, debemos de ser imitadores de Cristo. Versículos 12 y 13. Fijaros, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En primer lugar, si queremos vivir conforme a Cristo, debemos de ser imitadores de Cristo. Fijaros en estos dos primeros versículos, Pablo está señalando que los creyentes debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros su justicia y por tanto nosotros debemos de tener un comportamiento justo en cada una de las esferas de nuestra vida. No solamente en la iglesia, no solamente con la familia, sino también con nuestros amigos, en nuestro trabajo y hasta aquellos que nos difaman o nos ultrajan. Pero muchas veces, y la realidad es que no actuamos así. Como parte de un cuerpo, debemos de vivir pensando en los demás. Debemos de vivir pensando en vestirnos de la justicia de Cristo. Debemos de vivir creciendo en santidad para dar a los demás y despojándonos de todo aquello que no es de Dios. Dicho comportamiento debe de estar marcado por la justicia. Nuestra debe de ser la manifestación externa de la transformación interna. Es la prueba de que Cristo es quien gobierna nuestra vida y hemos nacido de nuevo. Y antes de describir cómo es ese vestirnos de nuevo, debemos de señalar que nadie se hace cristiano por sí mismo. La palabra del Señor enseña que los creyentes somos escogidos de Dios y la palabra enseña la verdad de la elección divina. Fijaros por un instante en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el plan y la iniciativa divina preceden a nuestra respuesta por su gracia soberana. Por tanto, no es que nosotros seamos santos porque queremos, sino que como consecuencia de que Dios nos ha escogido, los creyentes somos santos y amados. Es decir, somos separados por Dios, ya que Dios nos ha escogido, nos ha apartado, y cuando los creyentes no actuamos de forma diferente al resto del mundo, lo que estamos haciendo es arruinar el propósito por el cual hemos sido llamados. Fijaros, hemos sido escogidos por Dios con la finalidad de ser santos y amados. Dice el versículo 12, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Por lo tanto, si esto no es una realidad en nuestra vida, si somos igual que el mundo, este propósito por el cual Dios nos ha escogido es tirado por tierra.
Por lo tanto, el primer rasgo del carácter que debe de marcar al nuevo hombre, si realmente queremos ser imitadores y queremos ser semejantes a Cristo, es la entrañable misericordia. Y si lo tradujésemos, porque parece que esa palabra ya no se usa tanto, es una compasión profunda. Y esta misericordia es una cualidad divina. Fijaros por un instante en Mateo, capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión, esta misericordia era fundamental en el mundo antiguo. Las personas en esta época del Señor Jesucristo que estaban enfermas, que eran ancianas, eran abandonadas con frecuencia a su propia suerte. Los creyentes no podemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos de preocuparnos de las necesidades de las personas. De la misma forma, dice versículo 12, de benignidad. El creyente, si quiere ser imitador de Cristo, debe de ser benigno. Y este término hace referencia a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza toda dureza. La persona que es benigna se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo como por el suyo propio. Además, dice de humildad, de mansedumbre, términos que son casi sinónimos, y es imposible ser humilde si no tenemos mansedumbre, y es imposible si no somos humildes tener mansedumbre. Además debemos de ser pacientes. ¿Qué significa ser paciente? Esa persona que no se enoja con otros. La paciencia es lo opuesto al resentimiento y la venganza, y es otra de las cualidades de Jesús. Esta paciencia se caracteriza en que nos soportamos los unos a los otros, en que nos perdonamos de forma mutua, siendo Cristo el modelo de perdón, porque Él perdonó nuestros pecados, Él perdonó nuestros errores y nuestras deudas. Así debemos de vestirnos: misericordiosos, benignos, humildes, mansedumbre, paciencia. Y además dice, soportándoos, ¿verdad?, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Además, dice, versículo continúa y dice, unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es decir, debe de caracterizarse por el perdón, el mismo perdón con el que Cristo nos perdonó a nosotros. Y sobre todo ello, ¿verdad?, el amor. Siendo el ejemplo de Pablo del vestido, el amor debe de ser el cinto que ajusta todas las cosas que acaban de mencionarse. En segundo lugar, además de ser imitadores de Cristo, vamos a ver cuál debe de ser nuestra prioridad. Dice versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo está concluyendo el tema de cómo debe de ser el estilo de vida, cómo debe de ser el vestido de este nuevo hombre. Y fijaros, cita 3 prioridades. Se trata de vestiduras exteriores del nuevo hombre que cubren todas las demás. Dice en primer lugar la paz de Cristo, en segundo lugar el versículo 16, la palabra de Cristo, y en tercer lugar, en el versículo 17, en el nombre del
Señor. Dice versículo 15, ¿cuál debe de ser nuestra prioridad? La paz de Cristo. Este versículo, cuando dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, hace referencia al estado de descanso y de seguridad. En el sentido en que los creyentes, el creyente está en paz con Dios. Fijaros Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vivimos en esta paz? Ya que gozamos de la paz de Cristo, ¿gozamos verdaderamente de este descanso y de esta seguridad? ¿Es la paz de Cristo la que nos guía en nuestro día a día? ¿Es la paz de Cristo, como dice, la que gobierna en nuestros corazones? Todos los creyentes, ¿verdad?, afrontamos dilemas. Y por tanto el creyente debe tener en cuenta dos factores. En primer lugar, cuando tenemos que tomar una decisión, vemos si ésta está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Y en segundo lugar, debemos de ver si esa decisión sigue trayéndonos paz a nuestro corazón. Y es así, en cada situación que debemos de afrontar, en cada dilema que debemos de vivir, debemos de tener esto en cuenta. ¿Está en contra de la palabra de Dios? ¿Trae paz en mi corazón? ¿Sigue gobernando la paz de Dios en nuestros corazones? Si esto es así, da igual la decisión que sea, no va a traer pecado y no se va a caer en pecado. De la misma forma, no solamente debemos de tener paz para con Cristo, sino que también esta paz debe de ser con el resto de los hermanos en la fe. Cada uno de nosotros tenemos la paz de Cristo y vamos a gozar de la unidad y de la armonía con otros, y para tener un corazón en paz debemos de estar bien con nuestros hermanos. Debemos de tener un corazón de gratitud. ¿Por qué? Porque vivimos en paz, porque es la paz de Dios la que gobierna nuestros corazones. Esta debe de ser nuestra respuesta natural. El ser personas ingratas, el ser personas desagradecidas, el ser personas ansiosas, está en contra de la naturaleza de los hijos de Dios. Somos imitadores de Dios, vivimos con la paz de Dios y por tanto, como hemos visto, en segundo lugar, esta debe de ser nuestra prioridad. No podemos ser ingratos. Debemos de tener un corazón que ama al hermano, debemos de tener un corazón que ama a la familia, un corazón que ama a los demás, un corazón que perdona, un corazón, ¿verdad?, que está gobernado por la paz de Dios. Y no porque seamos superhéroes, no porque seamos personas extraterrestres, no porque tengamos un nivel psicológico superior a los demás o una salud mental excelente, sino porque realmente estamos vestidos de Dios, porque estamos enfocados en Dios, porque buscamos las cosas de arriba, y no por nosotros, sino porque Cristo nos ha reconciliado. La segunda prioridad, además de la paz de Cristo, la encontramos en el versículo 16. Fijaros, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
La palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra de Cristo? La Escritura, la Biblia. Todo lo anterior solamente es posible si el nuevo hombre tiene una mente que está controlada por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vestirme de dignidad? ¿Cómo puedo vestirme de humildad? ¿Cómo puedo vestirme de mansedumbre? ¿Cómo puede la paz de Dios gobernar mi corazón? ¿Cómo puedo perdonar a los que me ofenden, a los que me ultrajan? ¿Cómo puedo tener un corazón limpio, perdonador? Solamente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe de controlar nuestros corazones. Y por eso Pablo está exhortando a estos creyentes a que la palabra de Dios sea la que more, la que habite en el corazón del creyente de forma abundante. Fijaros, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí no hace falta ser un erudito para interpretar este versículo. No basta solamente un poco, sino que dice la palabra del Señor abundantemente. Y todos sabemos lo que significa comer poco y lo que significa comer abundantemente. Es decir, la palabra del Señor, las verdades bíblicas deben de controlar los pensamientos, las palabras y los actos de cada uno de nosotros. Y esto solamente es posible cuando estamos inundados de la palabra de Dios. No podemos hablar de cómo le va a ir al Barcelona o al Madrid esta próxima temporada si no conocemos a quién ha fichado al Madrid, quién ha fichado al Barcelona, quién va a ser el portero del Madrid, quién va a ser el portero del Barcelona, quién va a ser el delantero. Si no conocemos eso, no podemos hablar. Pues si no estamos inundados de la palabra de Dios, no vamos a poder ser humildes, mansedumbre, tener paciencia con los demás, no vamos a poder perdonarnos. Debemos de inundarnos de la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, guardándola, aferrándonos a ella. Cuando la leemos, cuando la estudiamos y cuando vivimos la palabra de Dios con nuestra boca y con nuestra vida, vamos a ver resultados específicos. ¿Cuál va a ser ese resultado específico? Que la palabra de Dios, fijaros, va a enseñarnos y a exhortarnos los unos a los otros en toda sabiduría. Es decir, cuando la palabra de Dios mora en el corazón, exhortamos y nos enseñamos los unos a los otros. Y en segundo lugar, cantamos con gracia al Señor con salmos e himnos espirituales. Fijaros, versículo 16, enseñándonos y exhortándonos que dice los unos a los otros. En segundo lugar dice cantando con gracia en vuestros corazones, que habla siempre en plural. Esta, queridos hermanos y amigos, es una de las razones por las que es necesario congregarse en una iglesia. No en una predicación por YouTube, o mi iglesia está a 2000 kilómetros, o a 600 kilómetros, o a 20 kilómetros a través de una pantalla. No, porque es necesario exhortarnos los unos a los otros y es necesario que como iglesia cantemos salmos e himnos. Es impensable que un creyente que tiene a Cristo en su corazón se quede en su casa cada domingo de forma sistemática. ¿Por qué? Porque el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, recordar, aquel que busca las cosas de arriba, aquel que es vestido y que ha sido escogido por Dios, necesita, queridos hermanos, necesita alabar a Dios, necesita ser exhortado por la palabra de Dios, necesita escuchar la palabra de Dios. Y Dios dejó la iglesia precisamente para este motivo, para ser columna y sostén de la verdad.
la dejó para que cada uno de los miembros que conforman la iglesia local, de forma coordinada en el servicio, exhorten los unos a los otros, trabajen los unos a los otros, ministren los unos a los otros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de servir a Cristo y al hermano. Por eso es necesario congregarse, es necesario vivir como iglesia, es necesario porque tenemos ese ímpetu, porque es Cristo quien mora en tu corazón y es Cristo quien es, la casa de Cristo es la iglesia. En tercer lugar, y la tercera prioridad que debemos de buscar, si debemos de vestirnos como escogidos de Dios, la encontramos en el versículo 17 y es el nombre de Cristo. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El método más práctico y simple de vivir la vida cristiana, lo dice la palabra del Señor, es hacer todo en el nombre del Señor. Es decir, ¿qué significa hacer todo en el nombre del Señor? No significa una palabra o una frase hecha, sino que significa actuar de manera consecuente con su carácter y voluntad. No significa esto lo hago en el nombre del Señor y hago lo que me da la gana. No, esto lo hago en el nombre del Señor y hago. No, significa que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que actuamos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros maridos, es de forma consecuente a su carácter y voluntad. ¿Y cómo podemos conocer el carácter y la voluntad de Cristo? Anteriormente, con la palabra de Cristo. ¿Y cómo podemos estar en la palabra de Cristo si la paz de Dios gobierna nuestros corazones? ¿Y cómo podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón si hemos sido escogidos por Dios y buscamos de forma constante las cosas de arriba? Vivimos así con nuestra esposa, con nuestro esposo. Buscamos tratarla de forma consecuente a lo que dice la palabra del Señor. Tratamos así a nuestros hermanos. Tratamos así a nuestros trabajadores. Tomamos nuestras decisiones de acuerdo al carácter y a la voluntad de Cristo. En primer lugar, como estamos viendo en esta mañana y como hemos visto, si debemos de buscar las cosas de arriba, debe de empezar en nuestra esfera individual. Por eso debemos de vestirnos, como dice versículo 12, como escogidos de Dios. Vestirnos como nuevos creyentes es vestirse de Cristo. Es vestirse de Cristo. En primer lugar, siendo imitadores de Cristo, y en segundo lugar, teniendo la prioridad de que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y de que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra meta, una vez que hemos sido justificados, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, es crecer en santidad. La meta del creyente es ser más semejante a Cristo. Y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Pero si hoy estás aquí y todavía esto te suena un poco a chino, árabe, mezclado, lo más importante es que el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz. Dice, por un instante, vamos a ir al capítulo 1, versículo 15,
Aquí Pablo está hablando al creyente y dice, ¿quién es Cristo? ¿Quién es esa persona en que las personas creen? Y dice que Cristo, versículo 15, es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este es Cristo. Esta es la persona en quien hemos depositado, ¿verdad?, nuestra fe. Esta es la persona que vino al mundo y que murió en una cruz para salvarnos nuestros pecados. ¿Y quiénes somos nosotros? Versículo 21 dice, y a vosotros, que antes también erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿sabéis lo que ha hecho Cristo? Nos ha reconciliado. ¿Cómo? Pues dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente es necesario creer en el Señor Jesucristo. Simplemente es necesario creer que el Señor murió, que al tercer día resucitó, y acogerse a los méritos de Cristo. Pues si estás en Cristo, vístete como escogido de Dios. Y si hoy no estás en Cristo, te invito, te suplico que creas en Cristo como tu Salvador. Amén.